Hoy día toca la verdad 23 o el principio 23. Y es respecto de la familia en Cristo. El pensamiento anterior es que las familias se ordenaban según la cultura de cada uno, de cada casa en particular. Y la comprensión actual es que las familias deben ser ordenadas conforme al patrón bíblico. Es decir, matrimonios según el orden de Dios. La crianza y la formación de los hijos y el noviazgo es con propósito. Aquellos que hemos conocido otros contextos de iglesia, sabemos que en general, salvo excepciones, no se enseña sobre la familia o no se enseña mucho sobre la familia. Se pasa un barniz solamente. Se predica mucho de otros temas. Hay lugares donde hay muy buena palabra, donde se tocan temas que son muy importantes. Pero en general, cada hermano lleva su casa como bien le parece. Pero nuestros hermanos mayores en Argentina, fundamentalmente, entendieron la importancia de escudriñar las Escrituras para entender cuál es el propósito de Dios para la familia. Y que esto afecta la relación matrimonial, las finanzas familiares, la relación con los hijos, el noviazgo, los roles del esposo y de la esposa y otros tantos subtemas. Ahora quiero aclarar, no es que los hermanos en Argentina sean los únicos que se preocupan de la familia, ¿no? Evidentemente no. Hay muchos otros hermanos que han escrito, de hecho, libros muy, muy buenos respecto de la familia. E incluso que han sido muy útiles para nosotros para entender lo que Dios quiere respecto de la familia. Hay un libro famoso de Larry Higginson de la familia cristiana, otro, ¿no es cierto?, cómo fortalecer el matrimonio, de Wayne Mack y muchos otros. Tenemos un libro muy antiguo de Andrew Moore, que también, ¿no es cierto?, habla respecto de la familia. O sea, no es un tema de exclusividad nuestra, por supuesto que no. Lo que estoy tratando de decir es que hay muchas congregaciones donde no se habla de la familia y nosotros hemos entendido que hay una urgencia de hablar de la familia con respecto a lo que Dios dice de la familia. ¿Por qué es tan importante conocer estos temas dentro de la iglesia? Porque para muchos estos son temas privados. Hay hermanos que, incluso dentro de nuestra casa aquí, que no les gusta que se metan en su familia, que no les gusta que se metan en su casa. Se enojan. Así de simple. Pero Dios es un Dios de familia. Y Dios está formando un pueblo que está compuesto por familias. De hecho, Jeremías 31:1 tiene un texto que es impresionante. No sé si alguna vez lo has escuchado o lo has leído. Sería bueno que abrieras tu Biblia y lo leyeras para que veas que no estoy inventando nada. Pero Jeremías 31:1 dice: yo seré por Dios a las familias de Israel y ellas me serán por pueblo. Porque Dios es un Dios de familia. ¿Cómo Dios llegaba a Israel? Por la familia. Decía, yo soy Dios a las familias de Israel. Hoy día dice, yo soy Dios a las familias de la iglesia. ¿Cómo está compuesta la iglesia? De acuerdo a este texto, está compuesta por familias.
Podríamos decir lo mismo incluso respecto de la Constitución. Ahora quieren cambiarla, de hecho la querían cambiar, querían sacar ese texto, o sea, ese inciso que dice que la familia es la estructura fundamental de la sociedad. Lo querían sacar por completo a la familia de la Constitución. Pero quienes escribieron la Constitución entendieron que es así. Que la familia es la estructura fundamental de la sociedad. Chile se compone de familias. Y por lo tanto Dios quiere la conversión de la familia completa. Cuando Dios te llama a ti, no solamente te está llamando a ti, te está llamando a ti, te está llamando a tu esposa o esposo, a tus hijos, hijas, yernos, nueras, consuegros, nietos. Está llamando a generaciones a través tuyo. Para que todos lleguen al reino de Dios. Una vez escuché, yo no sé si se acuerdan de la radio Corporación, en la radio evangélica antigua de Santiago, de AM. Y pusieron un programa en el cual hablaban de dos personas que habían llegado en un buque en el año 1600 a Estados Unidos. Y hicieron un árbol genealógico con estos dos personajes que habían llegado. Uno era cristiano, el otro era ateo. Y lo interesante es que empezaron a nombrar toda la descendencia de estos dos personajes. El que era cristiano tuvo una descendencia, no sé, deben haber habido como 100 pastores, otra cantidad impresionante de jueces, otra cantidad impresionante de personas, ¿no es cierto?, de bien que fueron fundamentales en la formación de universidades, de colegios, pero, o sea, todo era una cosa impresionante. La verdad es que fue un trabajo, me imagino, más que inmenso, pero la descendencia de ese cristiano que llegó solito en buque a Estados Unidos en el año, no sé, 1690, creo que fue algo así, en comparación con el ateo que llegó en el mismo buque, el mismo día, y la mitad de su generación había estado en la cárcel. Habían asesinos, ladrones. Ahora, no digo que por culpa de ser ateo, pero evidentemente cuando no está Dios, el diablo hace lo que quiere. Ese es el problema. No es que él haya tenido, ¿no es cierto?, la intención de que su familia sea mala familia, sino que cuando no está Dios, no queda sola la casa, sino que el diablo se mete en la casa y destruye. Y la evidencia estaba ahí. Y muy, muy interesante. Ahora, Dios comenzó el proyecto de la familia con una persona que se llamaba Adán y con su señora que se llamaba Eva. Muy bien. Porque Dios quería tener una familia. Ahora, ellos no tenían padre ni madre. ¿Ah? ¿Quién fue el papá de Adán? Dios. Y de Eva también. Pero Dios les dijo a ellos, que no tenían papá ni mamá, les dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre. Deben haber dicho, ¿y qué es eso? Y los dos serán una sola carne. Es decir, aquí hubo un mandato creacional que iba a ser para todas las generaciones. No fue algo circunstancial, solo para Adán y Eva. De hecho,
Adán y Eva fueron los únicos que no tuvieron padre y madre, pero Dios estaba diciendo que para que hubiese matrimonio era necesario que el hombre dejara padre y madre y se uniera a mujer y los dos serían una sola carne. Ahora, ¿por qué una familia? ¿Por qué no podemos ser individuos solo como tanto le gusta a la gente? Y que estos individuos solos puedan tener hijos con quien quieran. ¿Ah? Hay algunos, ¿no es cierto?, que dicen, a mí me gustaría poblar la tierra. Entonces, viajar para poblar la tierra. ¿Por qué no el amor libre que fue tan famoso en los años 60? Ahora, ojo, que esto no es una locura. Hay gente que piensa así y es triste. Hay países, y probablemente muchos de ustedes han visto películas, ¿no es cierto?, que son personas ya mayores de 30, 40, 50 y todavía están solteros buscando citas en el teléfono, ¿no es cierto?, con las famosas aplicaciones, ¿no es cierto? Incluso el otro día vimos una película del Tinder cristiano. Era una película cristiana, no, era buena la película, pero se conocían en unas páginas de citas cristianas. ¿Por qué? Porque de verdad la gente ha optado por vivir sola, sin formar familia. En el huerto de Edén, Dios ya hablaba y trabajaba con una proyección de eternidad. Y Dios trata con familia porque está formando, dice la Biblia, una gran familia para sí. En la eternidad futura, cuando todo termine, solo va a quedar una gran familia de muchos hijos semejantes a Jesús. ¿Lo creemos? Cuando todo se acabe, cuando ya el mundo, el Armagedón llegó, el milenio se acabó, va a quedar solo una gran familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Y Dios va a ser el Padre de todos. Paréntesis. Como la familia es el gran propósito eterno de Dios, evidentemente que el diablo ataca a la familia y la ataca ferozmente y la quiere distorsionar. Y de hecho todavía hay mucha gente que piensa, no, la familia puede ser de diferentes maneras. Papá, mamá, hijos, papá, hijos, mamá, hijos. Y empiezan a distorsionar lo que Dios instituyó desde antes de la fundación del mundo. Y engaña a todos los hombres para que aquellos que están en tinieblas y que tienen pensamientos contrarios a Dios puedan ser destruidos, eliminados. Es importante aprender a discernir la acción del diablo. Como dijo Pablo, nosotros no desconocemos sus artimañas. Debemos reprenderlo, debemos orar para que las tinieblas sean removidas. El diablo destruye vidas y destruye matrimonios con mentiras. Ahora, aunque el hombre pecó, Dios siguió con su plan. Dios no dijo, ¡ay, pecó, se me echó todo a perder! Por el contrario, Él siguió con su plan. Y tomó a Abraham y su esposa y trató a esta familia. Después siguió con Isaac y con Rebeca. Después con Jacob y con Raquel, con José, Moisés, Josué. Acuérdense esas palabras maravillosas de Josué. Yo y mi casa
serviremos al Señor. No sé ustedes, ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y en el Nuevo Testamento también encontramos familias completas que conocen al Señor y se entregan al Señor. Tenemos el caso de Cornelio, que fue su casa completa, se convirtió. Y cuando hablamos de casa, hablamos de oikos. Yo cuando voy al supermercado y veo que alguien está tomando el yogur griego, ese oikos, le digo, ¿tú sabes lo que significa oikos? Y le doy la tremenda cátedra de lo que significa oikos. Oikos es la casa, pero no es solamente papá, mamá, hijos, sino que son los parientes, son los tíos, los abuelos, hasta los esclavos en ese tiempo entraban dentro del oikos. Y así fue como se convirtió Cornelio y su casa, Lidia y su casa, el carcelero de Filipo y su casa. Porque Dios es un Dios de familia. Dios quiere la conversión de toda la familia. Ahora, ¿cuáles son los problemas que enfrentan las familias? Fundamentalmente es la carencia de propósito en el matrimonio. Muchos simplemente nunca tuvieron un propósito cuando se casaron. Se casan, trabajan, se esfuerzan, compran, tienen hijos, no muchos, porque si no, no pueden comprar mucho, y no saben para qué. Yo cuando todavía no conocía al Señor, yo pensaba harto y me angustiaba. Yo decía, ¿para qué estoy estudiando? Para tener una profesión y poder casarme y poder tener una casa, auto, cosas, hijos, cosas. Y después voy a llegar a viejo y me voy a morir. ¿Y de qué me va a servir todo lo que hice? ¿De qué sirve? De nada. Se cortó la... Aló, aló. Hola, hola, hola. Ahí sí. La guaguita apretó el botón. Yo me angustiaba. Y probablemente si le preguntamos a la mayoría de los novios que se quieren casar, ahora lamentablemente hoy día acá ya ni se quieren ni casar, pero los pocos que se quieren casar, ¿para qué se están casando? Probablemente nadie nos va a dar una respuesta clara, concreta, sino que vamos a ver que todos planean el matrimonio, porque eso sí que se planea. ¿Cuánto se necesita en tiempo para planear un matrimonio? 1 año, ojalá, 8 meses. ¿Por qué? Porque hay que planear, ¿no es cierto?, el vestido, la fiesta, el viaje, los muebles, los invitados, y empiezan, ¿no es cierto?, y es la tremenda pega. Y se paga una brutalidad de dinero. Algunos quedan reendeudados para pagar la pura fiesta nomás. Pero jamás se preguntan esa pregunta fundamental. ¿Por qué me tengo que casar? ¿Para qué me estoy casando? Y es precisamente esa falta de propósito la que lleva a la mayoría de los padres a creer que son buenos padres. Son buenos padres, dicen, porque sí, porque yo proveo de comida a mis hijos, los visto, tienen techo, pueden ir al médico, les doy buena educación, de vez en cuando vamos de vacaciones. Entonces, si hago todo eso, soy buen padre. Y no advierten que aunque todo esto es necesario, no constituye lo fundamental del matrimonio. Es decir,
los objetivos están errados. Y la carencia de un propósito claro para la familia hace que nos desviemos hacia los objetivos equivocados y hagamos de los medios un fin, o de lo secundario lo primordial. Y como dije, la mayoría de los matrimonios cree que el único propósito es tener logros materiales. El progreso material se ha constituido en el objetivo principal de la mayoría de los matrimonios y de la mayoría de las familias. La gran meta es el confort, no el papel higiénico. Estoy hablando del confort, de sentirse bien, confortable. Y pierden la vida deseando y trabajando para alcanzar lo que siempre han deseado. Y luego, cuando lo han alcanzado, siguen trabajando para mantener lo deseado, para que no se pierda. Porque si no se pierde, y hasta ahí nomás llegamos. Hoy me voy a quejar, ¿a todos les traen juguito? A mí me trajeron agüita nomás. No, a ver, no se preocupe. No hay problema. No, si yo no tomo, así que no hay problema. Pero, qué terrible, porque eso es una verdad. O sea, la gente trabaja para poder tener, y después trabaja para poder conservar lo que compró. Siempre están pensando en tener una nueva adquisición. Se compraron un auto y ya se puso viejo el auto. Hay que comprar auto nuevo. Se compraron una tele y ya les queda chica la tele. Necesitan una tele más grande. Y así se casan pensando siempre en sí mismo. Y su objetivo primordial no es dar, es recibir. No servir, sino que ser servido. Ya sea en lo material o en la intimidad o en cuanto a las responsabilidades familiares. Queridos, por eso que los matrimonios fracasan. Porque partieron con el objetivo equivocado. Aquellos que estudiamos administración de empresas sabemos que si la empresa no tiene un objetivo claro, es claro que va a quebrar. Obvio. Y de hecho ahora no hay que poner la misión, la visión. Porque tienen que tener el objetivo claro. Y todas las empresas, ¿no es cierto? Y hay gente que se dedica, ¿no? Yo te voy a dar la visión y la misión de tu empresa. Bueno, se casan y no tienen ni idea cuál es la visión y la misión del matrimonio. Algunos deidifican la propia familia y algunos hacen la familia un fin en sí mismo. La propia felicidad, la conveniencia se convierte en la meta más alta de la vida familiar. Sin darse cuenta, consideran a Dios como un excelente medio para el bienestar familiar. Oye, mira, ¿sabes qué? No, mira, aparte, Dios nos puede ayudar a tener más felicidad todavía. Tales familias están sumamente preocupadas y afanosas por su propia fama, por renombre. Se abocan enteramente a lograr su propia comodidad, placer, obtención de beneficios que pueden ser legítimos. Pero este es el objetivo de la mayoría de los matrimonios que se están constituyendo hoy en día. Evidentemente hay beneficios legítimos en el matrimonio. Dios mismo los ha otorgado al matrimonio. Por ejemplo, el matrimonio sí produce la alegría de vivir en compañía. Yo no me gustaría estar solo, yo estoy feliz con mi esposa. El poder brindar y recibir afecto es maravilloso. La felicidad y el deleite que tiene la intimidad
es maravillosa. El hecho de tener arraigo, de pertenecer a un núcleo familiar, es algo bueno. Es lo que Dios quiere. La cobertura, la protección que se recibe dentro de una familia es fundamental. La dicha de tener hijos también. Y nos preguntamos, ¿está bien hacer de estos beneficios el propósito de la familia? No, rotundamente no. Vamos a ver algunas consideraciones básicas. Por ejemplo, en Romanos 11:36 dice lo siguiente, dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, Dios es el creador de la familia. Dios es el creador de todas las cosas. Dios hizo al hombre y Dios hizo a la mujer. Y Dios los unió en matrimonio. Porque Dios instituyó el matrimonio para todas las generaciones. No solamente para la antigüedad, no solo para Adán y Eva. Él es quien nos da hijos. No hay hijo que nazca por chiripa o por error. No, todos los hijos vienen porque Dios los envía. Él es quien da los hijos. Dios es el autor y creador de la familia. Ahora, si Dios es dueño de la familia y todo lo creado pertenece a Dios, entonces la familia también le pertenece. Amén. Entonces cambiamos un poco el clic de lo que estamos pensando. Nosotros pensamos que, mi familia, yo tengo que preocuparme de mi familia para que mi familia sea, ¿no es cierto?, tenga comodidad, tenga cosas, tenga una buena casa, tenga buenos títulos universitarios, vacaciones. Pero resulta que la familia le pertenece a Dios. Como dice el Salmo 24:1, todo le pertenece a Dios. De modo que podemos afirmar que no es mi familia, no es nuestra familia, sino que es su familia. Y no son nuestros hijos, son sus hijos. ¿Amén? ¿Alguna vez pensaste eso? Que no eran tus hijos. Son los hijos del Señor. Son prestados. Miren, ¿alguna vez te han prestado un auto? No estoy hablando del auto de la empresa, porque el auto de la empresa la gente ni lo cuida. Pero imagínate, yo contaba el otro día que me tocó ir a visitar a un proveedor en Estados Unidos y me invitó a su casa, tipo era millonario, y en la noche me fue a dejar al aeropuerto en un Bentley. No existen en Chile. Olvídense. Parecía yate el auto. Y ya pues, me siento y resulta que él me dijo, mira, yo te iba a ir a dejar, pero no te podía ir a dejar porque era las 3 de la mañana y tengo mucho sueño, así que le pedí a este chico, el chico que le cuidaba la lancha, que me llevara. Y el chico se subió en el auto y nos fuimos como a 80. Y el auto daba como 280. Entonces le dije, nos vamos a ir a esta velocidad todo el camino. Me dijo, no puedo hacerle nada a este auto. Me dijo, claro, un auto que cuesta como 400 millones de pesos. O sea, ¿qué le va a hacer? Entonces íbamos despacito. Eso pasa cuando uno anda en un auto prestado y sobre todo si es caro. Yo nunca me han prestado un auto caro, pero yo me imagino que si me prestan un auto caro yo no saldría a correrlo y andar como loco en la calle, porque es prestado.
Así son los hijos, más valiosos que un Bentley. Amén. O sea, ahí podemos tratar de dimensionar lo que Dios nos entregó. Nuestros hijos. Dios ha determinado un propósito para la familia. Dios creó todas las cosas con un propósito determinado. Por tanto, la familia fue creada con un propósito. Dios de antemano designó un propósito, una meta, como dice Efesios 1:11. La familia existe para Dios. Todo fue creado para Dios. Por tanto, la familia fue creada y existe para Dios. La familia no existe para tu propio beneficio. La felicidad y el bienestar del hombre es un derivado de la familia. Es una añadidura de la familia. No quiere decir de que no puedes tener casa, no puedes tener un auto y vas a tener que vivir debajo de un puente. No, lo que estoy diciendo es que son añadiduras, porque el propósito de la familia, el fin supremo de la familia, querido hermano, es solo la gloria de Dios. Amén. ¿Para qué es tu familia? Para la gloria de Dios. Y si tu familia no le está dando gloria a Dios, entonces estás fallando en el propósito que Dios tiene para tu familia. Entonces nos vamos a volver a hacer la pregunta, ¿para qué creó Dios el matrimonio? ¿Para qué Dios le dio a Adán una esposa? ¿Por qué los hizo una sola carne? Porque tiene un propósito. Desde antes de la fundación del mundo, se propuso tener esta familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Eso lo podemos ver en Romanos 8:29, en Efesios 1, del 4 al 5. Es un tema que lo hemos tratado muchas veces acá en comunidad. La familia fue creada en función del propósito eterno de Dios, fue diseñada para cooperar en la realización del propósito eterno de Dios. ¿Y cuál es? Ser padre de una gran familia. Como Malaquías lo dijo, señala el propósito de Dios al hacer al hombre y a la mujer una sola carne. ¿Alguna vez te has preguntado? Yo me he preguntado varias veces, ¿por qué Dios hizo que el marido y la mujer se unan en una sola carne? ¿Qué significa eso? Y fíjense lo que dice Malaquías 2:15. Malaquías 2:15 dice, ¿no hizo él, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Por qué uno? Dice, porque buscaba una descendencia para Dios. Esa es la razón de por qué Dios nos hizo una sola carne. Porque Dios buscaba una descendencia para Él. Entonces cuando te pregunten y te digan, oye, ¿por qué cuando el hombre y la mujer se casan se hacen uno? Tú le puedes responder, Malaquías 2:15, porque Dios buscaba una descendencia para él. No fue Adán el que quiso tener una familia. Adán seguro ni tenía idea lo que era una familia, aunque tuvo la familia más grande de la tierra. Dios da a los hombres la capacidad de multiplicarse y de tener hijos, trayendo vida, una descendencia que provea a Dios de muchos hombres, de muchas mujeres, a quienes poder adoptar como hijos suyos por medio de Jesucristo. En Génesis 2:19 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Dios entonces no proveyó solamente al hombre de una compañera, sino que de una ayuda idónea, para que en ellos y a través de ellos se pueda realizar el plan, el propósito de Dios. Por eso afirmamos que la familia fue hecha para Dios y es por lo tanto una comunidad servidora
de los altos y eternos propósitos de Dios. Amén. Tu familia, mi familia, tiene un propósito gigante para Dios. Tiene una tarea fundamental: darle la gloria a Dios y tener hijos para Dios. La familia fue creada y existe para cooperar con el propósito eterno de Dios. Ahora, ¿de qué modo cooperamos? En la procreación y en la crianza de los hijos. Es emocionante pensar que podemos tener hijos a quienes Dios quiere adoptar como hijos suyos. ¿Cómo cambia la actitud frente a esa tarea y responsabilidad cuando comprendemos esto? Tener hijos, ya sean propios o adoptivos, criarlos, cocinarles, lavar su ropa, planchar su ropa, trabajar para el sustento diario, instruirlos, educarlos, todo lo estamos haciendo para el Señor, no para ellos. Amén. Nosotros no le estamos haciendo un favor a nuestros hijos. Nosotros le estamos haciendo un favor a Dios. Estamos haciendo lo que ni siquiera es un favor, lo que tenemos que hacer para Dios. Es un deber para con Dios, porque somos sus colaboradores. A veces la gente dice: ¿y qué hace tu esposa? No, nada, está en la casa. Mi esposa es el brazo derecho del CEO del mundo, de Dios. La ayuda, está ayudando a Dios en la formación de sus hijos. Amén. Génesis 1:28 dice: sean fecundos y multiplíquense. Como dijo Jim, este fue el primer mandato de Dios al hombre. Es importante que los padres no solamente asumamos la responsabilidad de criar hijos, sino que también de encaminarlos en el Señor. Por lo tanto, es necesario estar orando por ellos, educándolos con el ejemplo, dedicándoles tiempo, enseñándoles la palabra, guiándolos a experimentar de Dios, de modo que cuando sean mayores lleguen a ser verdaderamente hijos de Dios. La pareja que se casa con el propósito de tener beneficios, que son los que vienen del matrimonio, difícilmente va a llegar a tener gozo alguna vez, ya que en la familia van a encontrar no solamente beneficios, sino que en la familia van a encontrar mucho trabajo, van a encontrar muchas responsabilidades y van a encontrar muchas dificultades y muchas luchas y aún sufrimientos. Amén. Algunos creen que esto va a ser fantástico, miel, ¿cuánto? Sobre hojuelas. ¿Ah? Pero no. Porque las cosas que valen la pena requieren esfuerzo, requieren sufrimiento, requieren privarse para que dé fruto. En cambio, el matrimonio que vive para cumplir el propósito de Dios tiene una actitud diferente. Es una actitud positiva. Es decir, el que sabe para dónde va la meta no se amarga frente al trajín. No le hace el quite a la lucha. No se espanta por el sufrimiento. Por el contrario, tiene gozo sabiendo que toda su vida ha sido un servicio a Dios. Disfruta de la familia, de los beneficios legítimos que Dios le dio. Por supuesto que sí. Dios no va a formar una familia para Él a expensa de nuestro gozo. Dios quiere que también tengamos gozo. Y como dice la Escritura, en abundancia.
y que disfrutemos de todos los beneficios que Él le concedió a la familia. Pero los beneficios son secundarios. Lo importante siempre es el propósito. Amén. Esta palabra es como para 3 días, entonces yo voy a saltarme una parte bien importante, pero que se la vamos a dejar a Christopher para la próxima palabra. Entonces, la familia es la que le da formación y desarrollo al ser humano. La convivencia familiar nos provee de las circunstancias ideales para que nos conozcamos a nosotros mismos y seamos perfeccionados. Esto es tremendamente interesante. Porque si nosotros viviéramos solos, no podríamos perfeccionarnos delante del Señor. Porque llegaría a la casa y no molestaría a nadie, y nadie me molestaría a mí. Miren, yo tengo 58 años. Tuve un curso que cuando éramos pocos éramos 45 alumnos. Y cuando éramos muchos llegábamos a 50 alumnos en la sala. Y ojo, no se movía una mosca. Ese, otros tiempos, pero bueno, así era. Y tengo 3 compañeros que son solteros. 58 años. De los cuales uno es bien amigo mío. Somos muy amigos. Ahora está en Londres corriendo la maratón. Puede, po. Obvio, si es soltero, trabaja para correr. Cambia de zapatilla, no sé, como cada 20 días y no se compra zapatillas baratas porque corre. Entonces cambia. Ahora las zapatillas no eran como nosotros que corríamos con Nostar. Ellos corren ahora unas zapatillas, ¿no es cierto?, que valen como 250 lucas el par, y él tiene la plata para cambiar las zapatillas cada 20 días, porque como corre harto, a 20 días ya hizo el kilometraje, para afuera las zapatillas. Le decíamos al Guatón Ramírez, ahora es flaquito. Pero él mismo me dice, yo no podría vivir con una mujer porque no la soportaría. Estoy acostumbrado a vivir solo. Y la gente dice que cuando ya la gente es mayor se pone mañosa. Mañosa. Él dice, yo soy mañoso. Porque claro, él vive como él quiere. Y si le meten una persona adentro, le trastorna todo su estilo de vida. Pero el Señor nos metió en una familia desde chiquitito. ¿Para qué? Para trastornarnos. ¿O no? Cuando estamos dentro de una familia tenemos que hacer cosas que no nos gustan, tenemos que decir cosas que no nos gustan, tenemos que aceptar que nos digan cosas que no nos gustan. O alguno vive en la familia ideal. Porque la familia forma y desarrolla a los hijos de Dios. La convivencia familiar es la que nos provee de las circunstancias ideales para conocerte, para formarte, para perfeccionarte. El hogar es el lugar donde mejor se nos conoce, donde más evidencia hay de nuestros defectos. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado, ¿no es cierto?, personas que dicen, ¡ay, que este pastor es maravilloso! Y el hijo dice, si lo conocieran en la casa. Oye, este hermano es un 7, y el hijo lo queda mirando como diciendo, pregúntale a mi mamá. El hombre y la mujer llegan a descubrirse, a conocerse solo en el seno familiar. La familia es el lugar donde se forma el carácter, pero el carácter de Cristo. Es también
donde más necesitamos practicar las virtudes cristianas. El amor se manifiesta en la casa, queridos hermanos. La humildad se manifiesta en la casa. Afuera es re fácil ser humilde. La paciencia, la bondad, la mansedumbre. En la casa aprendemos la responsabilidad, la diligencia. Y ojo, porque cuando los niños, por ejemplo, se crían solos, les falta todo esto. Les falta todo esto. Porque esto se forma en la casa. La sujeción, el trato tierno, el servicio, el orden, el respeto, la tolerancia. Es en la familia donde aprendemos a perdonarnos todos los días. Aprendemos a corregir con amor, con gracia. Aprendemos a sufrir y a sacrificarnos. Yo me acuerdo que a mi esposa le daban dolores de cabeza justo a las 3 de la mañana. Cuando vivía en Rancagua tenía que recorrer todo Rancagua buscando la farmacia de turno. Me las conocí todas. Es en la casa donde aprendemos a ejercer autoridad, a negarnos a nosotros mismos, a orar, a confiar en Dios, a administrar y a compartir. Porque seguro mi amigo, cuando se compra su heladito, se lo come él solo. Cuando se compra su pay de limón, se lo come él solo. Pero cuando nosotros estamos casados y llegamos con un heladito y al día siguiente ya no queda nada, gloria a Dios. Tenemos que aprender a compartir. Y si tiene hijos adolescentes, peor. Como dice el Paulito, no había comprado un saco de papa ayer. ¿Dónde está? Queridos, el hogar es la escuela de formación, tanto para los padres como para los hijos. Dios utiliza la convivencia familiar más que ninguna otra cosa para la transformación de nuestro carácter a la imagen de su Hijo Jesucristo. En ser una base para el crecimiento y la edificación de la iglesia. Porque la iglesia no es solo esto. La iglesia comienza en casa. Amén. Si en la casa la iglesia es malita, adivinen cómo va a ser acá. Amén, ¿o no? Pero si en la casa la iglesia es fuerte, ¿cómo va a ser la casa? ¿Cómo va a ser la iglesia aquí? Amén. Amén. Lo dijeron personas que ni siquiera eran creyentes y que hicieron la Constitución. La familia es el fundamento, el núcleo fundamental de la sociedad. Artículo 1 del Código Civil. No sé si es el primero, pero está por ahí. Entonces, queridos hermanos, no solamente vamos a cooperar con Dios en la crianza de nuestros hijos, sino también vamos a cooperar con Dios en la formación de nuestra propia vida. Y cuando nosotros abrimos esta realidad al mundo, cuando tú abres tu casa y otros conocen tu casa, el impacto es brutal, es tremendo. Yo me acuerdo cuando me contaba Daniel Divano el caso de un chico que él
era un chico muy tímido, se había convertido, su familia no era una familia cristiana, sin embargo él quiso ser, ¿no es cierto?, un seguidor de Cristo y entró a la universidad y le tocó hacer una tarea de grupo y en la tarea de grupo eran puros jóvenes y hombres, mujeres de la universidad. Después de terminar la tarea, se fueron a tomar una bebida a un local y empezaron a hablar de las experiencias que tenían cada uno con el sexo opuesto. Y olvídense, o sea, las historias que salieron ahí eran tremendas. Y este chico, ¿no es cierto?, ahí, entonces uno decía, no, yo perdí mi virginidad cuando tenía 15, no, yo tenía, ¿no es cierto?, 16, no, yo fue, ¿no es cierto?, aquí en tal lugar, acá. Y todos contaban su historia y de pronto le preguntaron a este chico, ¿y tú? Y él dijo, no, yo nunca le he dado un beso a nadie. Y todos, ¡oh! Así, pero quedaron impactados. Le dijeron, o sea, y una niña que era la más linda de la universidad que estaba ahí, se propuso en su corazón ayudar a este pobre chico. Obviamente el pobre, ¿no es cierto?, la niña era hermosísima, no sabía qué hacer, pero le gustaba, porque obviamente la niña, a todos les gustaba la niña. No había ningún chico que no le gustara a esa niña. Y esta niña empezó a andar con él y a conquistarlo. Y después de que se juntaron una segunda vez, se juntaron a tomar bebidas, qué sé yo, y todos, ¿no es cierto?, estaban felices ahí en ese local, y de pronto él dice, yo me tengo que ir porque la micro pasa a las 10, la última micro, así que si no me voy ahora no voy a alcanzar la micro y no me puedo ir a la casa. Y la chica le dice, no, tranquilo. Mamá, voy a ir con un amigo a la casa. Así que arregla mi pieza. Dijo, no te preocupes, está todo listo. Y él dice que, me llegó la hora. Pero dice que se acordó de sus discipuladores. Sus discipuladores era una pareja joven que tenía un bebé. Y dice que él muchas veces había dicho, yo quiero tener una familia como esta, como la de mis discipuladores. Él quería, porque no había tenido una familia así. Él quería tener una familia cristiana, una familia donde el hombre y la mujer se amaran, fueran obedientes al Señor. Y él dijo, si yo me quedo aquí, nunca voy a tener una familia como ellos. Y dice que estaba ahí y agarró su chaqueta, agarró sus cuadernos y salió arriba de las mesas corriendo. Y adivinen qué, no volvió nunca más a la universidad. Porque él sabía que si volvía, no iba a ser capaz de correr de nuevo. Se cambió de ciudad y se cambió de universidad. Y hoy día está casado y tiene una familia maravillosa. Queridos, si nosotros no le damos el valor real a la familia, sabiendo que es el fundamento de la estructura, tanto social para el país como de la iglesia, que es mediante la familia que Dios va a cumplir su propósito eterno, que la familia es la que me va a dar identidad de cristiano, arraigo de iglesia, me va a dar protección, me va a dar cobertura. Como dice el Salmo 68:5, Padre de huérfanos y defensor de viudas, Dios en su santa morada, Dios hace habitar en familia a los desamparados. La familia es el primer lugar donde se desarrolla y donde se expresa la plenitud, la capacidad mental y emocional de todo ser humano. Es el marco ideal creado por Dios en lo afectivo, en lo psíquico, en lo físico, en lo espiritual del hombre y de la mujer.
Tenemos lleno de gente yendo al psicólogo. Pero si tuvieran buenas familias, no tendrían que ir a ningún psicólogo. Bienaventurado, dice el Salmo 128, todo aquel que teme a Jehová y anda en sus caminos. Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendiga a Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Comprender estas verdades como familia debe hacernos reflexionar sobre nuestros objetivos y actitudes frente a la vida, llevándonos a efectuar las correcciones necesarias para consagrarnos al propósito de Dios. Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Podemos decir, como en el cielo, así también en mi casa. Queremos tener hogares como los proyectó el Señor. Queremos aprender a ser familia. Yo no tengo una familia perfecta. Papá me reta cada 5 minutos. Pero estamos bajo el señorío de Cristo. Como dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Por lo tanto, si tu familia no es lo que tú quieres que sea, no te desanimes, porque el Señor está trabajando por ti. Creemos de todo corazón que Dios nos va a perfeccionar para llegar a ser el pueblo de su agrado. Un pueblo formado por familias sólidas y estables. Solteros que mientras están solteros mantienen su castidad. Y matrimonios que van a vivir en armonía y fidelidad. Con hijos respetuosos, con esposas sumisas, con maridos responsables y amorosos. Un pueblo que sepa trabajar, estudiar, progresar, casarse, comer, descansar, criar hijos, honrar a los mayores, divertirse, recrearse, con casas cómodas, prolijas, ordenadas, hermosas. Un pueblo de personas diligentes, cumplidoras, laboriosas, generosas, serviciales. Un pueblo hermoso formado por familias sanas, felices, donde reina el amor, el orden, la paz. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra visión y esa debe ser nuestra oración, queridos hermanos, para que el Señor sea glorificado. Amén.